bíblicos. Estamos siempre compartiendo la palabra de Dios, contentos, llenos de gozo. Llegamos un fin de semana más y siempre la palabra de Dios nos edifica, nos exhorta, nos instruye y nos permite alimentar el alma. Qué bueno que estemos por acá, qué bendición tan grande. Hoy estamos trayendo una enseñanza, una introducción de una enseñanza. Como dijimos, estamos en nuestro estudio para jóvenes y vamos a considerar algunos elementos de esta carta a Timoteo, porque ciertamente en este bloque, como hemos estado publicando, estamos viendo un tema bastante fuerte que habla de falsos maestros. Pero para comprender la importancia de el tema y comprender un poco el entorno, vamos a hacer una breve introducción hablando unas consideraciones o criterios básicos de lo que se está planteando a través del Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, que ciertamente la palabra nos dice. Consideremos la Nueva Versión Internacional, nos dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Si vamos a la Reina Valera, 1960, nos lo dice de tal manera que de ahí hemos tomado el tema, porque dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, pero también esos algunos eran falsos maestros, ¿verdad? Entonces, ciertamente estamos llamados a compartir la palabra de Dios. Y una de las cosas, uno de los criterios que vemos en el apóstol Pablo es la visión. Su visión, que es una visión progresista, una visión que puede ver más allá, que puede anticipar un poco de lo que viene. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, algunos elementos que podemos destacar del apóstol Pablo es que, como era un hombre llamado por Dios, era un hombre que estaba entendiendo y comprendiendo lo importante de la planificación, de la delegación. Es decir, Pablo no le estaba dando a Timoteo una sugerencia, él estaba dando una indicación, él estaba dando un mandato, porque Éfeso era una metrópolis, prácticamente una ciudad muy pujante de aquel entonces. Era una ciudad en la cual había mucho comercio, había millones que entraban y salían, miles más bien, que entraban y que salían porque había comercio portuario. Era una ciudad que ciertamente estaba entre las metrópolis más grandes de aquel entonces. Y a poco de esto, si esto fuera poco, estaba llena, como habían barcos que llegaban y zarpaban, estaba llena de diferentes filosofías, de diferentes doctrinas, diferentes prácticas idolátricas. Entonces, esto era también una zona de guerra. Entonces, pero el apóstol Pablo está ahorita en la oportunidad de delegar, de pedir ayuda, porque él tenía que movilizarse. Un hombre que había visto en un joven llamado Timoteo y que había sido capaz de tener esa visión más allá para poder planificar y preparar y formar a alguien. Porque, mis estimados, seamos honestos, el futuro y el presente está definido por el hecho de que seamos capaces de comprender la misión que tenemos de parte de Dios. ¿Y a qué nos referimos con esto? Y es que los líderes prácticamente actuales, que estaban en el apogeo de un liderazgo en cualquier área, plasmémoslo así, no son eternos. Es decir, los líderes que hoy están, a vuelta de un poco de tiempo, pueden ya no estar. ¿Por qué? Porque la vida es finita, la vida es corta. Pero muchas veces, en medio de todo el contexto, los valores, en el sistema de valores que nos movemos, nuestra carnalidad y las artimañas del maligno, olvidamos este hecho y creemos que siempre vamos a estar. Y que la obra de Dios llegamos a creer que somos indispensables en la misma. Por tanto, no nos preocupamos por formar a las generaciones actuales y a las nuevas generaciones para enfrentar la carga, para enfrentar la necesidad de asumir la responsabilidad y el liderazgo.
Una iglesia, oye bien, está llamada a ir relevándose, porque el ministerio de la iglesia, la misión de la iglesia, resumida en Mateo 28, 19 y 20, tú puedes ver cómo el Señor nos encomendó a salir, bautizar y enseñar, digámoslo en 3 palabras. Pero ciertamente el llamado de la iglesia es a cumplir esa misión. El liderazgo de la iglesia debe estar consciente que el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, tiene que desarrollar esa misión y por tanto tiene que saber preparar al liderazgo. Debemos de ser aquellos que vean más allá, porque preparar a los jóvenes para asumir posteriormente responsabilidades es, valga la redundancia, la responsabilidad del liderazgo actual. Porque el futuro y el presente está definido por los jóvenes. El liderazgo actual no habrá de ser eterno. Y muchas veces cometemos el error de edificarnos reinos, edificar en esta tierra reinos pensando que siempre vamos a estar al frente de un liderazgo, cuando la verdad es que no va a ser así. Los líderes actuales comprenden la misión, comprenden la necesidad del relevo generacional y empiezan a preocuparse por enseñar, por transmitir. Esto lo había hecho Pablo. Es decir, tenía la capacidad de delegar esa misión de confianza en Timoteo. ¿Por qué? Porque él le había formado. Estuvimos estudiando hace poco de cómo Pablo había conocido a este joven Timoteo, cómo de la fe que le enseñó su madre y su abuela, a pesar de que era padre griego, Timoteo vino y abrazó esa fe en Jesucristo. Y esto le llevó a tener la oportunidad de volverse parte de ese liderazgo, porque con la guía de Pablo, él empezó a ver y comprender en la práctica misionera cómo era la necesidad y la urgente defensa del Evangelio. Porque ciertamente, los términos que se ocupan, si nos referimos un momento a ese término de la enseñanza, de una diferente doctrina, el término que se utiliza es un término un poco complicado. Es heterodidaskein, que hace referencia a enseñar algo de una naturaleza distinta. Entonces Pablo le estaba diciendo a Timoteo que estuviese listo, porque había que asumir esa responsabilidad, porque Pablo no estaba edificando un reino propio. Pablo estaba buscando que la iglesia tuviera pilares fundamentales en el presente y en el futuro, en los cuales también pudiese apoyarse. Entonces, Pablo no estaba edificando a corto plazo. Mis amados líderes actuales, debemos dejar de edificar a corto plazo. Es un llamado de parte de Dios, tener la visión para ir preparando a la generación de jóvenes al presente, para que asuman la responsabilidad, para que tengan los conocimientos, para que tengan las enseñanzas, para tomarles, para que ellos puedan ver cómo se hacen las cosas, para que ellos puedan ver cómo se desarrolla el trabajo en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque la responsabilidad nuestra es edificar el reino de los cielos, y esto es una obra llamada a la iglesia, y la iglesia es un ministerio que tiene a largo plazo. Por tanto, transmitir la misión con claridad, salir, bautizar y enseñar es importante. Ahora, no se trata de que acá Pablo lo está diciendo como un autoritario arrogante que solo le dice, haz esto. No, Pablo es un padre, ha sido un padre espiritual para Timoteo. Y Pablo ahora le está diciendo, Timoteo, es el tiempo, todo lo que te he enseñado, todo lo que te he preparado, todo lo que has visto en mí. Es el tiempo que te levantes ahí en esa ciudad donde hay tantas luchas espirituales, donde hay tantos conflictos, donde hay, como vamos a venir estudiando más adelante, tantos posibles problemas que se pueden desarrollar. Porque era una ciudad cosmopolita. Ahora, pero no era un mandato autoritario.
Es cierto que el término donde le dice que te mandé es parangeilesis, que es un término militar, pero hace referencia también a la relación que había. Pablo no era un militar diciéndole a un soldado, a un cabo, era Pablo, el padre espiritual de Timoteo, el que le había guiado, el que le había enseñado. Y comprendamos esto. En lo que es la misión de la iglesia, hablemos de la misión, porque la visión la podemos ver en Apocalipsis, lo que llegará a ser la iglesia. Pero en lo que es la misión de la iglesia, la misión la he resumido en 3 palabras: salir, bautizar y enseñar. Ahora, en la primera parte, cuando es salir, la iglesia puede ir, llegar, enseñar, bautizar a la persona dándole los principios básicos de la fe en Cristo, guiarle al bautismo del Espíritu Santo, pero de ahí la otra parte, la palabra que lo describe, enseñar, es un término que lo podemos ver que la persona, el individuo, mientras viva, nunca deja de aprender. Pero dado el hecho que nunca se deja de aprender, este proceso de enseñanza es un proceso continuo y constante, que nuevamente nos hace ver que la iglesia es necesario que tenga maestros, personas que están enseñando la palabra de Dios, la doctrina correcta. Es decir, es algo que va a largo plazo, se refiere a una constancia. La planificación de Pablo, cuando tomó a Timoteo, vamos a estudiar después como a Tito, vamos a estudiar un poco también de todas esas enseñanzas que Pablo ha dado, pero la formación y la transmisión de los valores cristianos, de los valores doctrinales, es de suma importancia. ¿Sabes algo? Y esto es un principio básico, mi estimado joven, que debes de conocer, que debes de saber. Y es que la Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Es decir, la Biblia es el mapa de nuestras vidas. Ahora, ante cualquier situación, cualquier objeción, cualquier duda, cualquier crisis del ser, cómo debemos proceder, estamos llamados a ir a la palabra de Dios, al mapa de nuestras vidas, a ver la orientación o los principios bíblicos que se encuentran ahí. Ahora, ¿qué es lo que está moviendo siempre a los siervos de Dios? El amor por las personas, el amor por las almas. Ver y comprender la necesidad de mantener en la iglesia esa libertad a la que somos llamados en Cristo, no liberalismo, no ir tras otras filosofías, ideologías, religiones, moralidad exagerada, ética de apariencia, no, sino a vivir conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Pablo priorizó formar a Timoteo, le enseñó la sana doctrina para que en la siguiente generación la iglesia permaneciese en la fe de Jesucristo. ¿Por qué? Porque iba a haber alguien capaz, fíjate bien, de asumir la responsabilidad, de asumir esa responsabilidad, es decir, un líder de enlace que iba a compartir la fe en Jesucristo. Ahora, si hemos de decir, ¿qué es Éfeso? El lugar donde Dios te ha puesto hoy, mi estimado joven. ¿Qué estás llamado a hacer ahorita ahí? Bueno, si no te has formado, pues formarte. ¿Y cómo se hace eso? Aprendiendo de un líder, de una persona que no está viendo y solo diciendo, sino que con su ejemplo trata de replicar, comportarse como Jesús lo hace. Y si llegases a pensar que no hay personas, que sí las hay, vea la palabra y lee los evangelios de una y otra vez y aprende cómo era Jesús, cómo se conducía Jesús, cómo se conducen luego en los hechos sus seguidores. Aprende cómo manejan las cosas. Mantente en estudios como este donde hablamos técnicamente un poquito enfocado a jóvenes, donde hablamos buscando que comprendamos esas verdades tan importantes. Porque ciertamente, como joven, tu misión, mi estimado, no es solo sentirte bien. Has sido alcanzado, llamado, estás siendo llamado por la gracia divina.
la oportunidad de conocer de la palabra, del Evangelio. Pero desde los tiempos bíblicos, y quiero llegar al punto número 2, ya a la mitad de esta enseñanza, desde los tiempos bíblicos, vemos que la obediencia lleva al individuo a asumir responsabilidades. Incluso Santiago decía, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No que las obras salvasen o diesen algún mérito, sino que la fe, el hecho que la palabra actúe en el interior del individuo y le transforme y le renueve, le lleva como un resultado lógico a hacer buenas obras. No somos salvos por las obras, como dice Efesios, pero la fe nos lleva a hacer buenas obras, nos lleva a poner una manera de vivir que es digna ante los ojos de Dios, que es una manera de vivir en la cual el Señor está en el centro de nuestra vida, está en el trono, no está nuestro ego, nuestro orgullo, no están nuestras prioridades, está Cristo Jesús ahí. Ahora, recuerda, la barrera que tenemos que vencer, y desde los tiempos bíblicos lo ha sido, la barrera que tenemos que vencer es la comodidad. ¿Tú recuerdas a Caín y Abel? Uno cómodamente ofreció lo que pensó, otro buscó ofrecer aquello que agradara a Dios. Eso hizo la diferencia. Ahora, el hecho es, mi amado, que la comodidad, acomodarnos a un estilo de vida en el cual dejamos de aprender, dejamos de crecer, dejamos de enseñar, dejamos de conocer, es lo más fácil que hay. Pero la obediencia, mi amado, al Evangelio, al llamado, implica asumir responsabilidades, mi estimado joven. Yo sé que es una palabra que confronta, pero Dios quiere guiarte, enseñarte, para que tú puedas asumir responsabilidades. Porque la juventud pasa. Y la vida se transforma en un conjunto de responsabilidades que al menos que las sepamos asumir, vendrán y las sentiremos como una carga que nos oprime, que nos pesa. Pero si aprendemos a asumir las responsabilidades de la mano de Dios, entonces aquello que estemos haciendo lo veremos como una razón de gozo y cuando dé fruto, nos deleitaremos en los frutos que nos están dando. Porque solo superamos las barreras cuando asumimos responsabilidades. Responsabilidades tales como la administración o la mayordomía de nuestras vidas, cosa que hemos explicado. Solo ocurre cuando asumimos responsabilidades, mi amado. Y tú tienes la oportunidad, mi amado, porque estamos llamados a saber ejercitar esa mayordomía que implica el tiempo, el recurso más valioso que tenemos, y todos los demás recursos. Estamos llamados a tener claridad de cuáles son nuestros talentos naturales y los talentos formativos que necesitamos desarrollar. Porque tú tienes el recurso del tiempo, mi amado. Si hay un talento que tú quisieras desarrollar, tú puedes bien hacerlo. Tú tienes la oportunidad de esos talentos naturales, de esos talentos formativos, llevarlos a desarrollar tu potencial. Ese potencial, al desarrollarse, te llevará a ser cada vez mejor líder. Es decir, Dios ya te dio talentos, áreas en las que puedes servir. Cuando tú te sigues formando y sigues desarrollando otros talentos, como la parábola de las minas, a uno le dio 5, a otro le dio 10, a otro a 1, el que tenía 5 vino y ganó otras 5. Entonces, cuando tú vienes y ejercitas ese desarrollo de talentos y ganas otros talentos a través de la formación, tú estás administrando bien tu vida. Tú estás haciendo lo que a Dios te agrada. Pero si tú no te formas, no desarrollas talentos, entonces tú no estás administrando las cosas de la mejor manera. Recuerda, mi estimado joven, debes priorizar. ¿Cuál es la escala de prioridades? Bueno, aunque a algunos les sonará un poco difícil, la escala de prioridades es Dios primero, luego la familia y luego la iglesia. Porque algunos dicen Dios y luego la iglesia. No, tu familia. Primero Dios, primero tu familia, segundo tu familia y por último tu iglesia. ¿Por qué?
Porque en esa escala de prioridades, mi amado, estás priorizando conforme lo que la palabra enseña, que es un marco muy amplio que vamos a ir enseñando poco a poco. Ahora, recuerda, los obedientes asumen responsabilidades. ¿Y eso qué nos lleva a todo eso? ¿A qué nos lleva a ser capaces de generarnos, volvernos esos líderes de enlace? Bueno, es el amor de Jesucristo. Hemos dicho, Pablo comprendió la visión, pero esa misión le llevó a planificar y a priorizar, enseñar la doctrina y tomar a jóvenes a los cuales le transmitió la doctrina, que es lo que tenemos que hacer los líderes actuales. Ahora, luego vino Timoteo. Al recibir esa doctrina, fue obediente y se dispuso a asumir la responsabilidad para ser un pilar también en la iglesia. Porque eso hizo de Timoteo un joven analítico, un joven bendecido, capaz de asumir la responsabilidad y de edificar y servir en la obra de Dios. Tú tienes ese llamado, mi estimado joven. Ánimo, adelante. Dios quiere usarte como líder, pero permite ser enseñado, permite que la palabra de Dios haya cabida en tu corazón. Vence la comodidad de la mano de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer tu rostro, te llene de gozo, de paz, de amor y misericordia, porque sabes, Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, Dios quiere bendecirte, quiere ayudarte. Solo debemos confiar en Él. Bendiciones masivas, un abrazo muy afectuoso. Estamos siempre aquí en su programa Tips y Pensamientos Bíblicos y estamos gozosos de compartir la palabra de Dios. Así que nos vemos siempre con esta enseñanza para jóvenes. Dios te guarde, Dios te bendiga. Un abrazo, bendiciones masivas a todos. Y siempre, en la medida de lo posible, te invitamos a compartir. Recuerda, tenemos videos, tenemos un montón de cortos donde se va poco a poco tomando temas. Si tiene 3 minutos, pues menos de eso necesitamos para ir compartiendo una parte de estos live en los cuales enseñamos de la palabra. Así que ahí estamos, bendiciones masivas. Hasta la próxima.